entonces vamos a hablar entonces claramente de las tres aristas principales de lo que son las estrategias de comunicación política. Si ya vimos cuáles eran los objetivos, si ya vimos cuáles eran las prerrogativas de lo que es un plan de comunicación política, déjeme compartirle ahora estrategias políticas que se realizan dentro de un plan, antes de meternos directamente en todo lo que es la estructura de un plan de comunicación política. Existen tres clases de estrategias políticas dentro de un plan. La primera se llama estrategia de acercamiento. La segunda que veremos es estrategias directas. Y la tercera son estrategias de contenidos. Déjenme por algunos breves minutos compartir con ustedes estas tres clases de estrategias, porque estas tres clases de estrategias las vamos a llevar directamente a lo que es el plan que tenemos. Y sobre eso, establecer rangos mínimos de acción como operantes que nosotros somos en el espectro comunicativo. Hablemos primero de lo que son estrategias de acercamiento dentro de lo que son las estrategias políticas. ¿Qué son estrategias de acercamiento? Son todas aquellas acciones que dentro de un plan de comunicación política se llevan para persuadir en un face to face a las personas. ¿Qué es esto? Son las formas de gestión que se tienen por parte de la comunicación política de llegar al perceptor, de llegar al público delimitado, de llegar al stakeholders, de llegar al público que en determinado momento el mensaje ha sido destinado. Las estrategias de acercamiento son todas aquellas acciones que se delimitan para poder llegar al público objetivo que me permitan persuadirlo a él. Las estrategias de acercamiento son aquellas que permiten la visualización en el cara a cara con el objeto del ofertante del mensaje. Cuando hablamos sobre estrategias políticas y una estrategia de acercamiento, son todas aquellas en donde el ente político puede estar en el face to face. Algunos dirán que han cambiado el espectro, pero las estrategias de acercamiento nunca dejarán de ser efectivas. ¿Por qué? Porque en la realidad humana, el cara a cara me permite interpretar realidades, me permite visualizar soluciones, me permite entender qué cosas son las que el público al cual me dirijo necesita. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de mensajes. Ciertamente en estrategias de acercamiento está dispuesto el ente persuasivo, pero más persuasivo no puede ser la presencia del mensaje directamente. Y usted me dirá, deme algunos ejemplos de estrategias de acercamiento. El primer ejemplo de estrategia de acercamiento son las famosas palestras o meetings. Los meetings son aquellos que me permiten el intercambio desde lo que va un saludo hasta lo que es una plática. Y esas estrategias de acercamiento permiten y posibilitan que la persuasión sea directa, sin ningún canal, sin ningún intermediario. Existe en este momento en Latinoamérica una pequeña evolución, que es lo que pasó en nuestro país, que se ocuparon las redes sociales para ocupar esta estrategia de acercamiento. Esto tiene que ver con el tipo de público al cual estamos siendo dirigidos. La estrategia de acercamiento tiene que ver con la forma en que se interactúa. Indudablemente, una línea evolutiva son las redes sociales. No deja de intercambiar. Aunque para ciertos públicos siempre será un poco impersonal. Para los millennials quizás no es impersonal. Pero para públicos en este caso, en donde las redes sociales no es el todo, sí es impersonal. Entonces las estrategias de acercamiento son aquellas que permiten crear un vínculo de face to face, de un tipo de gestión, de emitir un mensaje en el cara a cara. Y en esa evolución de gestión de face to face pasa a la segunda etapa en una estrategia de acercamiento que es el one to one, la efectividad de persuadir uno a uno. Cuando se presenta el mensaje en una forma directa, la persuasión en este caso será mucho más alta la efectividad que cuando se presenta en una forma remota.
porque permite en este caso un intercambio de acciones, un intercambio de posibilidad de mensajes. Las estrategias de acercamiento en el modo político, en el modelo político, en el plan político, permite esa disposición. Pero también tenemos que hablar de las segundas estrategias que hay, que son las estrategias directas. No solo tenemos estrategias de acercamiento, sino que también tenemos estrategias directas. ¿Qué son las estrategias directas? Son aquellas que me permiten crear un vínculo a través de un ícono, a través de un elemento, a través de un agrado, a través de una presencia, a través de un objeto, a través de un elemento que se llama enlace directamente, y son cuando se hace una prerrogativa de un regalo, cuando se hace la prerrogativa de un servicio a la comunidad, ustedes lo han visto. Esas son estrategias directas en el área de comunicación política. Las estrategias directas son aquellas que dejan algún tipo de beneficio a lo que es el target que está dirigido el mensaje. Entonces, Marvin, me diría usted, ¿a qué se refiere? Son las camisetas, son los squeeze, son las limpiezas en los barrios, son las campañas de sensibilización, son las campañas de abastecimiento, son las campañas de repente de canastas básicas, son todas aquellas estrategias directas que permiten persuadir en una forma de beneficio al público al cual está dirigido el mensaje. Entonces, Marvin, ¿qué es una estrategia directa? Es aquella que permite persuadir a través de un beneficio. Las estrategias directas permiten establecer ese lazo directamente a través de lo que es el beneficio de obtener del emisor del mensaje al contexto en el cual estoy yo involucrado. El contexto es mi cantón, mi colonia, mi ciudad, mi perfil directamente, mi acción como ciudadano, y son esas estrategias directas que permiten visualizar y persuadir. Entonces tenemos dos clases de estrategias vistas hasta este momento. Una estrategia de acercamiento, ¿verdad? Una estrategia directa, y tenemos la que hemos estado desarrollando en algunos ejemplos, que son las estrategias de contenidos. Quiero en este caso detenerme en la estrategia de contenidos. ¿Cuál es la estrategia de contenidos? Es aquella que ha sido desarrollada a través de un diagnóstico directo, por medio del cual posibilita esa estructura orgánica de poder persuadir a cada uno de los elementos del target a través de un mensaje elaborado eficazmente y con estrategias no solamente, ¿verdad?, directas, no solamente de acercamiento, sino estructuradas comunicacionalmente. Marvin, entonces las estrategias de contenido, ¿cuáles son? Las estrategias de contenido son aquellas estructuras comunicacionales en donde se han, en este caso, operado elementos obtenidos de un diagnóstico que me permite crear respuestas directas a través de un spot, a través de una cuña radial, a través de una publicación, a través de un pequeño squish directamente, a través de lo que es un pequeño flyers, ¿verdad?, en redes sociales, a través de lo que son los famosos team group, ¿verdad?, que se establecen a través de las publicaciones en redes sociales, o simplemente aquella imagen, ¿verdad?, que lleva un anclaje de mensaje. Mis manos están limpias. Alcanza si no se roba. Entonces, son aquellas imágenes que de repente pueden estar basadas en un pequeño elemento literal, pero también puede estar basadas en una imagen de la personificación del ente que transmite el mensaje. Ojo con esto, cuando hablamos con estrategias de contenidos, hemos dicho que debe basarse sobre un diagnóstico. Y el diagnóstico me va a perfilar qué tipo de mensaje yo voy a establecer. El diagnóstico me permite perfilar qué tipo de mensaje yo puedo, en este caso, diseñar. Y la estrategia de contenidos permite diseñar tres tipos de estrategias. La estrategia visual, la estrategia literal y, por supuesto,
la estrategia, en este caso, que los anglosajones llaman listen up. ¿Qué es esta? Aquella que puedo escuchar y vivir. Listen up, aquella que puedo escuchar y vivir. Entonces, cuando vemos la parte literal, cuando vemos la parte visual, pero también cuando vemos aquella, la vivida a través de una escucha correctamente, tenemos que saber que el tratamiento que le daremos a una estrategia de contenidos no es aleatoria, no es inferencial, sino que nace de un diagnóstico. Toda estrategia, y usted que ha cursado algunas asignaturas conmigo, sabe que no podemos diseñar estrategias si no son basadas sobre diagnósticos. No podemos. Entonces, toda estrategia, y en este momento, en un espectro político, en un modelo político, en un plan de comunicación política, esta misma debe ser trazada a través de un diagnóstico. El diagnóstico me posibilita generar mayor efectividad, mayor eficacia hacia donde va destinado el mensaje. Me permite eliminar ruidos que de repente puedan entorpecer el centro del mensaje. Lo mismo en el espectro político. No puedo pensar en desarrollar algo inferencialmente porque yo lo creo. No puede desarrollarse de esa manera, sino que debe desarrollarse en una manera directa a través de lo que es un diagnóstico. La estrategia de contenido ciertamente va a ser visual. Significa que el escoger una imagen, el escoger un video, el escoger en este caso una parte a través de lo que la vista pueda ser cautivada es muy delicado. También la parte literal. Debo de saber qué frase, debo de saber qué tipo de discurso voy a utilizar. Y también debo de saber que el listen up o la forma de escuchar y vivir las cosas, tengo que saber qué clase de entonación de palabra voy a ocupar, qué clase de exclamación voy a utilizar, qué clase de frases. Si ustedes se recuerdan las frases que hemos estado discutiendo en la primera área, el engage que se debe utilizar. Lo recuerdo a ustedes cuando hacíamos los talleres el día sábado, ¿verdad? Sobre la posibilidad de dictar un discurso. ¿Con qué iniciaban? Con un engage. Lo que la gente quiere escuchar debe nacer de un diagnóstico, pero debe de cautivar, debe de responder a necesidades encontradas en un diagnóstico. Entonces la estrategia de contenidos se basa en esos tres principios, en lo visual, en lo literal, en el listen up, es decir, el escuchar algo que me lleve a vivir una experiencia. Quiero en este caso terminar estos tres elementos para poder dar la pauta de un segundo contenido, diciendo que las estrategias de acercamiento, las estrategias directas, las estrategias de contenidos no tendrán razón si no se originan a través de un diagnóstico. Y usted lo sabe muy bien. Y ustedes saben que tenemos diferentes tipologías de diagnóstico. Nosotros hemos visto en la clase el mínimo necesario de un diagnóstico, basados en la primera etapa sobre un FODA. No solo sobre extraer información, sino sobre el cruce de variables que se efectúa en el FODA. Maxi-maxi, maxi-mini, mini-maxi, mini-mini, ¿verdad? Donde escogemos variables, cruzamos esas variables y de esas variables nacen respuestas. Y nacen en este caso respuestas que son conocidas como estrategias. Usted ya conoce, yo le he enseñado una técnica de cómo se redacta una estrategia. Verbo en infinitivo, punto focal y complemento. Y esa la vamos a llevar a la práctica a través de lo que es un modelo de comunicación política, a través de lo que son estrategias en el área política, pero también a través de lo que es un plan de comunicación política. Usted lo conoce muy bien, hemos visto cómo se redacta una estrategia. Usted se recordará muy bien que esos tres componentes son elementos claves para poder generar un engage. El verbo en infinitivo, ¿por qué? Porque me permite potencializar una acción continua. El punto focal, ¿por qué? Porque me determina cuál es la intencionalidad. Y el complemento, ¿por qué? Porque le da sentido a la estrategia. Indudablemente, si hablamos de estrategias políticas, que es el tema de este día, las estrategias de acercamiento, las estrategias directas, las estrategias de contenido no tendrán razón de ser si no están basadas sobre un elemento científico conocido como diagnóstico. El diagnóstico me posibilita la mayor efectividad y eficacia al momento de, en este caso, describir, visualizar y, por supuesto, colocar un mensaje en el target
al cual